גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema los malos pastores. Bien, el día de hoy vamos a analizar el capítulo 10 del libro de Yohanan. El tema de hoy es algo sumamente difícil de entender para los líderes religiosos modernos de hoy en día. ¿Y por qué esto es así? Pues por el contenido tan fuerte que expresó nuestro Mashiach Yeshua acerca de los líderes religiosos de ese tiempo. El Sheliach Yohanan escribió y registró las propias palabras de nuestro Mashiach Yeshua y las plasmó en su libro para que todos nosotros sepamos y entendamos quién es el buen y verdadero pastor. Bien, vamos iniciando entonces este estudio leyendo el libro de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Sí, en verdad, yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este es el que el portero admite y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas cada una por su nombre y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todos los que son suyos, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. Yeshua usó con ellos esta manera indirecta de hablar, pero ellos no entendieron lo que él les estaba diciendo. Entonces, en la antigüedad, al igual que hoy en día, se practicaban todo tipo de robos, debido a que el Evangelio de Yohanan fue escrito cuando gran parte de las personas cultivaban sus propios productos y muchas veces criaban su propio ganado. Todo el mundo sabía que si alguien quería quebrar económicamente a un propietario de ovejas, lo peor que le podía hacer era dejar a sus ovejas fuera del redil en la noche y dispersarlas. Se necesitaría entonces mucho tiempo para que el dueño de las ovejas las reuniera nuevamente en el corral. Los ladrones podían, por supuesto, robar algunas ovejas, pero no era posible robar la mayoría de ellas, persuadiéndolas a seguir al ladrón.
Los ladrones solo podían llevarse a las ovejas cargándolas después de haberlas matado, destruyendo así al dueño de la propiedad. Pero la razón por la que el rebaño no seguía al ladrón era muy simple. Ellas estaban acostumbradas a la voz de su pastor. Nuestro Mashiach intensificó sus discursos tan polémicos con los judíos de ese entonces, y la identidad de su persona y su misión se hicieron todavía más evidentes. En este importante capítulo 10, nuestro Mashiach Yeshua toma la imagen del pueblo de Israel como las ovejas de Elohim, dando a los líderes religiosos de ese entonces el papel de malos pastores de Israel, y dándose a sí mismo el papel del buen pastor, tan poderosamente descrito en el libro de Ezequiel capítulo 34. Vamos a ver los versos más importantes de este capítulo 34 del libro de Ezequiel, que dice lo siguiente. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Adonai Yahweh. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no deben los pastores apacentar a las ovejas? Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se ocupe de ellas, ni quien las busque. Así ha dicho Adonai Yahweh. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas, y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les servirán más de comida. Ciertamente así ha dicho Adonai Yahweh. Yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Adonai Yahweh. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada la vendaré y fortaleceré a la enferma. Y a la engordada y a la fuerte las guardaré. Las apacentaré con justicia. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Entonces, después de leer estos versos en el libro de Ezequiel, voy a utilizar las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua, y son las siguientes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, pasando nuevamente al capítulo 10 del libro de Yohanan, vamos a leer los versos del 7 al 11 que dicen: Entonces Yeshua les habló de nuevo. En verdad, les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Bien, entonces, a menudo se ha dicho que aquí, en estos versos, nuestro Mashiach Yeshua estaba hablando de varias personas que decían ser el Mashiach antes de su llegada. Pero lo que sí es cierto es que antes y después de Mashiach hubo algunos falsos Mashiach. Sin embargo, en los versos que acabamos de leer,
Yahshua se estaba refiriendo a los líderes del pueblo de Israel, pero también nos informa de los falsos líderes religiosos de hoy en día en todas las religiones, los malos pastores. Yahshua nos enseña que Él es la puerta, no los falsos pastores. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y si alguien pasa por Él, se encontraría en un verdadero refugio y sustento. Yahshua tiene en cuenta solo el bien de su rebaño. La venida de nuestro Mashiach estaba a punto de dar vida nueva y abundante. Él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, si nos fijamos en el contexto de unos pocos versículos, es posible encontrar la conexión obvia que tiene con el libro de Ezequiel capítulo 34. Ahora las cosas se ponen más claras. Yahshua es el enviado de Elohim de Israel que vino a enseñar y a completar. Vamos a ver ahora qué dicen los versos del 11 al 15. Dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, a partir de este discurso que da nuestro Mashiach Yahshua, la diferencia fundamental entre Yahshua y los que gobernaban a Israel en ese momento era la siguiente. Él es el dueño de las ovejas y los otros pastores fueron contratados para cuidar de las ovejas. En otras palabras, solo son pastores porque reciben un pago. Yahshua es todo lo contrario. El que es dueño de todo se ha hecho pobre y se hizo siervo para el bien de las ovejas, como lo vimos en el estudio pasado. Por esta razón, Yahshua puso a 12 nuevos líderes y pastores para que enseñaran la verdad en la cual fueron instruidos, y ahora nosotros estamos siendo instruidos. Entonces debemos recordar que Yahshua continuó su conversación anterior con un grupo mixto de personas, a menudo dirigiendo sus comentarios a los judíos presentes, tanto los que creyeron y aquellos que no le creyeron. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. En este capítulo de la Besorá de Yohanan es uno de los pasajes más memorables y cotizados del libro. Es normal para alguien especular que esta es una discusión sobre la unidad de judíos y las naciones en este contexto. Se entiende perfectamente que Yahshua aquí está hablando con la casa de Yahudá, pero también nos enseña que la casa de Israel también necesitan ser alcanzada, junto con aquellos que quieran ser parte del pueblo de Israel, para que todos estemos puestos bajo la poderosa mano del buen pastor. Y yo en lo personal creo firmemente que este mensaje es maravilloso para poder alcanzar a todos aquellos que están bajo enseñanzas engañosas de falsos líderes como los que hubo también en la antigüedad. Como hemos visto, el escritor de esta Besorá tuvo una fuerte interacción entre Yahshua y el pasaje de Ezequiel capítulo 34. En otras palabras, los malos pastores
contra el buen pastor. Pero solo algunos capítulos después, el profeta Ezequiel describe la increíble regeneración de Israel que todavía está en el futuro. Y esta es la visión del Valle de los Huesos Secos. Es ahí donde se encuentra la clave para las palabras de Mashiach Yeshua en Juan 10:16. Vamos a ver a qué se refiere esto de las dos casas. Vamos nuevamente al libro de Ezequiel, pero ahora en el capítulo 37, versos 15, 16, 17, 21, 22 y 24. Dicen así: Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yahudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Yosef, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Entonces, aquí el caso es sumamente muy claro. Yeshua viene a unir a todo Israel. ¿Será que los malos pastores de Israel están en su camino? ¿Ellos van a tratar de unir a Israel? ¿Lo conseguirán? Obviamente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos son los malos pastores. En Juan 10, 17 y 18 dice lo siguiente: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, a medida que se aproximaba el tiempo del gran enfrentamiento y que terminaría con la muerte de nuestro Mashiach Yeshua, se hace evidente que uno de los temas centrales en el escrito de Yohanan es la cuestión de la autoridad. ¿Quién es la autoridad real? Durante 3 días enteros, mientras que nuestro Mashiach estaba muerto, parecía que él realmente había excedido el límite de su autoridad por haber criticado con fuerza a la clase dominante. Pero el escrito de Yohanan está para preparar a todos sus oyentes. La muerte de nuestro Mashiach no es porque él no tenía autoridad. Él tenía toda la autoridad para dar su vida y para retomarla nuevamente. Él recibió la autoridad por parte de su Padre, quien es el autor de la vida. Bien, entonces, ahora en los versos del 19 al 21 de Juan dice así: Hubo división otra vez entre los dirigentes yauditas a causa de estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está desquiciado, ¿por qué le hacen caso? Otros decían: esas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Una vez más, Yeshua fue capaz de crear un sentido de unidad entre los judíos. Hubo quienes aceptaron y quienes lo rechazaron. Teorías sobre el Mashiach variaron de la posesión demoníaca a servidumbre divina. El oyente fue cada vez más presionado para elegir por sí mismo
si creer en Yeshua o no, tal como sucede hoy en día. El verso 24 dice: entonces lo rodearon los dirigentes yauditas y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Este texto es uno de los más citados frecuentemente y más mal interpretados en el escrito de Yohanan. Aquí vemos cómo las autoridades israelitas preguntaron directamente al Mashiach. La forma entonces en que hemos estado acostumbrados a la lectura e interpretación de este encuentro es el siguiente. Presta especial atención al punto del énfasis. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo abiertamente. Sin embargo, creo que esta lectura es correcta y el énfasis tiene que ser colocado en otra parte de la frase. Y la respuesta de Mashiach a estos cuestionamientos fue lo siguiente. Vamos a leer los versos del 25 al 29 que dice: Yahshua les contestó: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Entonces, Yahshua, como lo hizo antes, se negó a someterse a la autoridad de los líderes de Israel. Yahshua mantuvo que su autoridad era inferior a la de su padre. Su padre ya había aprobado la misión de nuestro Mashiach a Israel, por lo tanto, su aprobación era del todo innecesaria. Entonces, la razón por la que no creían en sus palabras era simplemente porque su voz era extraña para ellos, debido a que ellos en realidad no conocían al Padre, mucho menos conocían al Hijo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Los falsos líderes religiosos no creen en sus palabras porque su voz, que es la Torá, es extraña para todos ellos. Por eso dicen que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, porque no conocen verdaderamente al Padre, a Yahweh, ni tampoco conocen al Hijo, a Yahshua. Por eso su voz es extraña para ellos. Pero nosotros hemos escuchado su voz y la seguimos porque somos sus ovejas. Y Él nos llama por nuestro nombre porque Él es nuestro verdadero pastor. Vamos a terminar entonces este estudio, mis amados, con los siguientes versos que están en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 16, 17, 21, 22 y 24, que dicen: Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yahudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Yosef, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor
para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Por consiguiente, esto me hace referencia a las palabras de nuestro Mashiach cuando dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. מוציא פה